días. Vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica el árbol y no el bosque. El problema es en México, en el caso de la pandemia, por poner el ejemplo, no se entiende de que es una pandemia mundial. Es lo mismo en este caso, aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas, para ser precisos, de que ya era el segundo o el tercer apagón, ¿no? Lo que mostraba el mal manejo, la ineficiencia, para que el pueblo de México, que lo sabe, que es la verdad algo excepcional. Ya hemos hablado de cómo cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones, se interrumpe el servicio y a los 2, 3 días ya se restablece el servicio por los trabajadores. Esto no sucede, ¿eh? También no se vaya a pensar de que así es en todas partes, hasta en las naciones más importantes en lo económico, las potencias, no se actúa así con tanta eficacia. Hay tormentas, hay huracanes en otras partes y tardan para restablecer el servicio de energía eléctrica. 15 días, un mes. Entonces, a lo mejor me estoy extendiendo mucho y ofrezco disculpas por este prólogo, esta introducción, pero es importante que se reconozca lo que hacen los mexicanos, la capacidad que tenemos, la fortaleza que tenemos por nuestros trabajadores, por nuestro pueblo. Bueno, hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado. Hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país. De manera que le voy a pedir al director del SENACE que las acciones que se realizaron para asegurar el suministro eléctrico ante el Frente Frío número 35 en el norte y noreste del país, donde principalmente tuvo estragos. Adelante. Y pueden ver ahí una línea roja punteada, es la parte donde tenían afectación de generación el sistema. Eso era a las 6:18, previo a que se presentaran las fallas. En la siguiente lámina, como ustedes pueden ver aquí, debido a esta falla técnica en las líneas, tuvimos la afectación al suministro en estas regiones del país. Es una afectación en donde se pierde… una red de gasoductos privada, no es una red de gasoductos que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Los contratos en Estados Unidos son 18 contratos de transporte, 24 en México.
los contratos de suministro de gas en los Estados Unidos son 24, en promedio los contratos duran entre 15 y 25 años, de cuánto es el monto, el compromiso de pago para la Comisión Federal de Electricidad que tenemos nosotros cada año. En el caso del transporte, de 60,000 millones de pesos, en lo que es el suministro de gas, es decir, lo que llaman molécula, en promedio 75,000 millones de pesos, para que la gente tenga una idea entre los dos, que son 135,000 millones de pesos, estamos hablando que eso es más de un presupuesto, más que el presupuesto de un estado de la República. Si ustedes ven el presupuesto de Tlaxcala, de Puebla, de Colima, seguramente esto es mucho más que el presupuesto de un estado. ¿Qué contrató la CFE? Pues la CFE contrató entonces a 25 años, y esto es importantísimo, una capacidad de 30,173 millones de pies cúbicos diarios, es una de las medidas, digamos, que se utilizan para el gas natural. ¿Cuál es la necesidad hoy de la CFE? 2,337, o sea, imagínense, se contrató más, o sea, lo que estamos usando hoy no es ni el 10% de lo que contrataron las dos administraciones pasadas, y ese es algo con lo que la Comisión Federal de Electricidad actual, cuando llegamos nosotros, pues está cargando. Por eso se hizo también renegociación de ciertos contratos que eran lesivos para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto sería la necesidad para 2024? Pues 6,000 millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué ha hecho esta presente administración? Pues vender transporte de gas, vender gas en los Estados Unidos, en México, a fin de tratar de optimizar todo eso que nos dejaron las administraciones pasadas. Le vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en estos días? Bueno, lo que sucede es que la demanda de gas natural en los Estados Unidos, que si bien tiene altibajos, realmente presenta un pico importante a partir del 7-8 de febrero, cuando empieza toda esta onda helada, es decir, estos cambios drásticos de temperatura, pues se eleva fundamentalmente el consumo residencial comercial de gas natural en los Estados Unidos, se eleva también el de la generación de electricidad, permanece muy constante el de la industria en los Estados Unidos, es decir, quien aumenta o quien dirige el aumento de lo que sería la demanda de gas natural, pues son el consumo de los hogares, precisamente por los fríos. Sí, la calefacción en los hogares, la calefacción en los, digamos, en los centros comerciales, en los lugares o establecimientos en los Estados Unidos. ¿De qué tamaño, de qué monto estamos hablando? Pues más o menos lo que consume México, el doble. Del doble de lo que consume México, ese es el aumento que tuvo en unos cuantos días, en 4 o 5 días, la demanda de gas natural en los Estados Unidos. Le damos a la siguiente, por favor. Pero además de esa demanda, creció también la demanda de electricidad. Y aparejada la demanda de electricidad, hubo fuentes de generación que se cayeron. Todas las renovables en los Estados Unidos se cayeron, por lo menos en el caso de Texas, que es la principal fuente de suministro nuestra de gas natural. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una presión muy fuerte en términos del gas natural porque se demanda por parte de los hogares, pero también la industria eléctrica demanda porque se cayeron las renovables están aquí abajo, toda esta zona. Entonces se cae la eólica, que es la roja, ¿no? Se cae la solar, y entonces se tiene que sustituir con gas natural. Y viene entonces la disputa en los Estados Unidos, en Texas, que es un estado petrolero, gasero por excelencia, por dónde se va a ir el gas natural. Y comienza la especulación. Le damos a la siguiente. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Vamos monitoreando lo que está ocurriendo con estos mercados. El día 12 de febrero, que es el viernes pasado, se presentan los siguientes eventos, que es lo que da lugar a que la Comisión Federal de Electricidad, el SENACE, el sector energético en general del país, haga una planeación de lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, la demanda total de Estados Unidos, ya dijimos, aumenta, sin precedentes. Pero además, comienza algo que no se estaba dando, que es el congelamiento de la infraestructura de lo que sería el gas natural, es decir, ductos, yacimientos, la producción de gas se cae significativamente en Texas, en los Estados Unidos, el precio del gas natural ese viernes en la noche y lo que se vendería para el otro día ya está en $100 por MBTU, una de las unidades también, digamos, caloríficas para vender gas. ¿Por qué es importante? Pues porque estaba en 3, estaba en 4, se disparó más del 5,000%, y luego va a haber un disparo todavía mucho mayor. Casi el día de ayer, por ejemplo, uno de los índices estuvo en 350. ¿Qué hace el gobernador de Texas?
pues entonces declara el estado de emergencia. CFE Energía informa a la Dirección General de esta situación y como ya lo comentó el director general, se solicita al SENACE, que es quien coordina a todo el mercado eléctrico, a que se declare el estado de emergencia, el cual se declara el día sábado. Le damos a la siguiente, por favor. Lo vamos a ir pasando rápido, pero van a ir viendo cómo se van dando afectaciones en los ductos de gas. Este es el del 12 de febrero. Entonces, el 12 de febrero no había cortes de suministro de gas todavía. Ya empezábamos a ver la especulación en los precios, precisamente porque empezaba el crecimiento incesante de la demanda, la caída en la producción y además empezaban a cerrarse ya por congelamiento algunos de los ductos, pero todavía los que suministraban a México no se cerraban. Le damos a la siguiente. Regrésale un tantito nada más para una cosa. ¿Qué hicimos nosotros? Como ya sabíamos desde el viernes que esto podía provocar cortes, desde ese mismo viernes, CFE Energía y la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad toma la decisión de empezar a comprar barcos, gas natural licuado, desde ese viernes. Barcos que van a llegar hoy en la tarde, entre hoy en la tarde y mañana en la mañana. Un barco en Manzanillo y otro barco en Altamira. Es decir, como respuesta inmediata, rápida a esta situación de crisis. Le damos a la siguiente. Día sábado. El día sábado, como decimos, el SENACE declara el estado de emergencia. Todavía no hay cortes de gas, por eso no se presentaron ningún corte de electricidad el sábado. Y tenemos entonces un aumento en los precios ya significativo, 180 para uno de los índices, pero ese que dice WANOC es el que va hacia el centro norte de los Estados Unidos y comienza una especulación sin precedente en los precios del gas de más del 10,000%. Le damos a la siguiente. El domingo 14, ya el domingo 14 en la noche empiezan los cortes de suministro y esos cortes empiezan precisamente ya en la noche, por eso a las 6 de la mañana del día lunes ya hay cortes de electricidad. Acuérdense, tenemos una dependencia fundamental de lo que sería el gas natural. Entonces, ¿qué se hizo? Se compraron barcos de gas natural para que entren por los puertos, pero al mismo tiempo se buscó la sustitución del gas natural por otros combustibles y las plantas duales de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no tienen las empresas privadas, pero sí tiene la Comisión Federal de Electricidad. Entonces garantizamos el suministro desde el viernes hasta el domingo y estábamos en inventarios entre el 90 y el 96%. A la siguiente, por favor. Ya para el lunes, 15 de febrero, ya tenemos una afectación significativa en lo que es el suministro de gas natural. Todos esos que están en rojo ya tienen problemas de entrada. Algunos, las afectaciones eran al 100%. La zona más afectada fue esta de el Pacífico Norte. Ese es donde prácticamente los ductos estaban congelados, no pasaba gas, no había manera, digamos, de que tuviéramos gas en esa zona. Algunos han dicho que por qué no contratamos coberturas o no teníamos nosotros almacenamiento. Si el problema no era ese, el problema es que no pasaba el gas porque estaban congelados los ductos. Y eso dio lugar a una afectación sin precedentes en centrales de generación y obviamente eso generó pues picos, es decir, picos de demanda que no tenían un contrapeso con la oferta de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Este ya es el martes. La afectación el día de ayer fue todavía mayor, pero la respuesta que tuvo la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo dijeron nuestros compañeros, fue extraordinaria en el sentido de que toda esa afectación fue sustituida en buena medida por otras plantas que no habían sido tomadas en cuenta en el despacho, precisamente por los criterios discriminatorios del despacho que dejó la reforma energética. La siguiente, por favor. Esta es la del miércoles 17 de febrero. El corte de suministro ya está en 45%, pero vean los índices. La especulación está todo lo que da. El índice de WANOC, que estaba en 350, ya está casi en $1,000 por MBTU. Le damos a la siguiente, por favor. Ya sería lo que está sucediendo hoy. Vamos a esperar cuáles serían las afectaciones para el día de hoy, pero entre hoy en la tarde y mañana en la mañana estarían desembarcando 2 buques. Tuvimos un acuerdo con una empresa privada con la que tenemos convenio en Altamira
para que desde el día de ayer empezara a suministrarse gas natural licuado en la zona de Manzanillo y en la zona de Altamira. Son todos estos suministradores y transportistas los que nos informaron de cortes constantes, y los cortes no son planificados. De repente, 5 minutos antes nos dicen se va a cortar el suministro, en ese momento se informa al SENACE y SENACE tiene que meter otro tipo de plantas para que no exista el problema de la carga. Le damos a la siguiente. Entonces, conclusión, pues resultado de la reforma energética, además hay unas cosas adicionales, perdón. Resultado de la reforma energética, CFE no puede invertir en almacenamiento, sí lo puede contratar. ¿Cómo usamos hoy los almacenamientos? Pues tenemos las terminales de Manzanillo y Altamira, tenemos estacionamiento en ductos, pero no se podían utilizar. Tenemos un ducto acá, que es el ducto de Carso, el Samalayuca, Sázabe, que pasa por Chihuahua y el estado de Sonora. Pues ese ducto está lleno ahorita, tiene 472 millones de pies cúbicos diarios. La empresa lo puso a disposición de CFE, no se puede usar, porque como no hay arriba gas, no hay presión que lo pueda mover, entonces está estacionado. Entonces, los ductos los utilizamos muchas veces porque tenemos gran capacidad como almacenamiento, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aprendizaje también hay en este episodio? Pues nos muestra la vulnerabilidad que hay de depender, en este caso, del gas de una sola fuente, de que requerimos, obviamente, por seguridad y soberanía energética, y es lo que está haciendo el gobierno de México con la dirección del presidente de la República, pues fortalecer a las empresas del Estado y dar las gracias, porque eso, si no hubiera sido también con el apoyo de Petróleos Mexicanos, no hubiéramos podido tener el día domingo garantizado con otros combustibles, pues el almacenamiento para que el día lunes muchas de las plantas funcionaran con otros combustibles. Gracias, señor presidente. La importancia de la integración del sector energético. Con la política neoliberal, como el propósito era la privatización, en vez de que el sector se mantuviera integrado, se separó. Acuérdense cómo en Pemex hicieron 4 corporativos. En el caso de la Comisión Federal fue lo mismo. 6 subsidiarias. Porque ese era el propósito. O sea, poder ir desmembrando, desarticulando todo el sistema eléctrico y la industria petrolera. Y estamos buscando trabajar juntos, todo el sector energético. En estos momentos críticos estamos saliendo porque Pemex está ayudando a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo? Desde hace algún tiempo se tomó el acuerdo de que Pemex le suministrara combustible a la Comisión Federal de Electricidad a precio, vamos a decir, justo, para que con ese combustible la Comisión Federal de Electricidad produzca energía eléctrica de menor costo. De cómo enfrentar el problema, se llega a la conclusión de que era necesario aumentar el volumen de combustible y que se tenía que pedirle a Pemex que se mantuviese el mismo precio de combustible. Y dice, estos energéticos alternativos al gas para operar las plantas de esta forma. Algo parecido se hizo con las plantas de carbón de Coahuila, que no estaban operando. Lo mismo, o estaban subutilizadas, con las hidroeléctricas. No podemos depender de
un solo combustible para la generación de la energía eléctrica. Se tienen que utilizar todos. Por eso apunto lo segundo, que es muy importante. Desde que llegamos, en vez de cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que era la política que se aplicaba en el periodo neoliberal, se decidió darle mantenimiento a esas plantas. Ustedes pueden analizarlo, el plan energético del periodo neoliberal, y el propósito era ir cerrando plantas para dejar el mercado a particulares, a plantas de ciclo combinado, fundamentalmente abastecidas con gas. El ingeniero Morales Mar podría en otro momento explicarles lo que se hizo en el 19 y en el 20 en mantenimiento a esas plantas. De modo que ahora que se necesitan, las que iban a ser cerradas, ahora pueden funcionar y nos están ayudando. Y lo tercero que quiero apuntar, que es muy importante, para aquellos que quieren que se le dé el mismo trato a una empresa particular extranjera que a la Comisión Federal de Electricidad, porque en esencia eso fue lo que buscaba y propició la llamada reforma energética, que la Comisión Federal, y esto hasta lo defiende este organismo autónomo, entre comillas, que tiene que ver con la competencia, que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato que una empresa particular extranjera. Que Iberdrola, el mismo trato. Pero ¿cómo ustedes creen que si se termina de desintegrar, de privatizar la industria eléctrica, podríamos hacer frente a problemas de esta naturaleza? Nada más tengas en cuenta que México es de los pocos países que tiene un sistema eléctrico integral, sus líneas de transmisión, todas manejadas por la Comisión Federal de Electricidad. Si el SENACE no pudiese subir energía de todas las plantas que están en el país, porque el sistema, la red de distribución estuviese privatizada, ¿cómo resolveríamos un problema como este? Si eso les está afectando en Estados Unidos, que no hay una política global de manejo de todo lo relacionado con la industria eléctrica, porque allá pues prevalece más el poder de las empresas particulares. Entonces, son historias distintas, son procesos distintos, de ahí que debemos
de fortalecer, en vez de apostar a lo que se estaba haciendo, a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad que se convertían en chatarra. En vez de eso, tenemos que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo a Pemex. En el caso de Pemex, se quedó solo, y eso porque no les dio tiempo, pero con la extracción del crudo para venderlo al extranjero. La refinación quedó en una situación muy endeble. Baste decir que en 40 años no hicieron una nueva refinería. Fui a una gira a Tula y no saben cuánta tristeza y molestia me causó que dentro de la refinería de Tula, una empresa, una planta que era de Pemex, ya vendida a una empresa extranjera, al interior de la refinería de Tula. Entonces, debilitaron la refinación porque apostaron a vender petróleo y a comprar las gasolinas. Ahora estamos dándole vuelta a eso para ser autosuficientes por todas estas lecciones. No depender del gas, no depender de las gasolinas, no depender del diésel comprado en el extranjero, producirlo en nuestro país, producir lo que consumimos. Esa es la política. Y en el caso del petróleo, pues es también lamentable que acabaron en el periodo neoliberal, destruyeron por completo la industria petroquímica, que era una industria ejemplar en el mundo, con tecnología de punta, de avanzada, y acabaron. Esa es la herencia del modelo neoliberal. Por eso no vamos a permitir retrocesos. Y todo esto por los negocios, por la corrupción. No les importaba extraer el gas de México, al contrario, se permitía que se quemara el gas porque estaban viendo cómo contrataban gas del extranjero. Entonces, que sirva todo esto de lección y que ayude a entender el por qué tenemos que fortalecer a las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas. ¿Cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras? ¿Cómo es que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica? ¿Cómo es que hacen estas asociaciones donde las grandes empresas de México, no todas desde luego, no quiero generalizar, se vuelven productoras de energía eléctrica para que de esta manera reciban subsidio y paguen menos que lo que pagan los consumidores de energía eléctrica, de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica, retorciendo la aplicación de la ley. Entonces, es importante
reconocer que se tienen estas dos grandes empresas que son de los mexicanos, empresas públicas que no tienen como propósito el lucro, sino el que se garantice el servicio de la energía eléctrica, además con precios justos, porque vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, aún con la especulación y con los incrementos en los precios del gas que se está dando en Texas y en Estados Unidos. Decirle a los mexicanos que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden, lo pueden hacer. No quise hacer este llamado desde el principio, porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y de el grupo de traficantes de influencia y que ni siquiera son empresarios en sentido estricto, y de todos los que han medrado, de todos los que se han dedicado a saquear. Entonces, tenemos toda la presión. Entonces, no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer. No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago. Sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos, que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, a 11 de la noche. De 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos, todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De 6 a 11, si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos cuando enfrentamos lo del huachicol, que fue muy difícil también, porque no teníamos suficiente abasto de gasolinas y la gente hizo colas, a veces cargaba a medianoche y todos ayudaron y miren el resultado. De 80,000 barriles que se robaban diariamente, hemos bajado a 4,000, 95%, y no paramos, y vamos a terminar con ese ilícito. Pero cuando quisieron apostar a las vencidas, que hubo incluso hasta sabotaje, que nos rompieron ductos, porque pensaron de que no íbamos a resistir, porque la gente se nos iba a echar encima. El pueblo fue solidario, fue fraterno, nos respaldó
porque hay que combatir la corrupción, hay que acabar con todas estas prácticas y así salimos adelante. Pues es algo parecido. Y aclaro aquí, no lo hice desde el primer día porque, imagínense, el amarillismo. Y calculé de que iba a haber alarma general. Además, como sabía lo que se estaba llevando a cabo, y le tengo confianza a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos del SENACE y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, dije, vamos a esperar, pero ahora que ya no es tan grave la situación, pues sí podemos ayudar todos. Esto es lo que quería comentar. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sara Pablo, del Grupo Fórmula. Preguntarle, ayer Texas pues anunció que no se suspende temporalmente la venta de gas natural, incluido México. Por un lado, preguntarle si Estados Unidos sigue siendo un socio confiable ante esta decisión, si habría alguna represalia de parte del gobierno de México también por esta suspensión. Y por otro lado, ¿cuál es la situación para los próximos días? Ya decía que ya pasó, digamos, lo peor, pero ante esta suspensión de gas natural, si es suficiente con todos estos mecanismos que ahora nos han explicado. Gracias. Bueno, esa propuesta del gobernador de Texas, tengo la información que no fue aprobada. Eso no significa que se haya cancelado. Está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas. Esto no solo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana. Por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. Afectaría no solo a México, sino también a estados de la Unión Americana, a otros estados. Entonces, por eso hay que estar pendientes. Entendemos la situación de Texas. Ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía. Vamos a estar atentos. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está ocupándose de este asunto y se va a estar informando. No hay, y esto lo quiero dejar muy claro, una represalia. Es una circunstancia difícil para ellos y entonces piensan que cerrando se protege Texas. Sí, para usar solo ellos el gas. Pero no se trata de una represalia, es una decisión que toman allá, incluso como el gobernador de Texas es de un partido y presidencia de Estados Unidos de otro, son posturas también distintas, ¿no? Que nosotros tenemos que respetar porque es la soberanía de ese país. Pues sí estamos pendientes. Entonces México lo entendería si no habría ninguna represalia de México. Sí, lo entendemos de esa manera. Lo entendemos de esa forma. Están en una situación de emergencia. Desde luego, yo no creo en cerrar las fronteras
fronteras. No considero que eso sea la solución a los problemas. Encerrarnos, querer nada más resolver el problema de uno, como el caso, por ejemplo, de las vacunas, que a ver, nos quedamos con todas las vacunas, y los demás. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias si no pensamos en el prójimo? Si no pensamos en un mundo sin fronteras, un mundo con fraternidad universal. Yo me vacuno y ya lo demás no me importa. Primero yo, siempre yo. Por cierto, le deseamos al general secretario que salga adelante, al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que se ha afectado por COVID. Pero también todo esto es enseñanza. El secretario de la Defensa, que maneja toda la operación de distribución y de la logística que ha sido tan importante para hacer llegar las vacunas, no se vacunó en secreto, ni en público, como en otros países, donde hasta en secreto los de arriba se vacunaron, ellos y sus familias. Aquí nos están dando esos malos ejemplos en México. Y ahí está el caso del general Sandoval. Entonces, eso por lo que preguntas de la posible cancelación, ¿no? Hay ya una medida donde temporalmente se da preferencia a Texas, pero esta era una resolución más estricta de parte del gobernador. Esto es lo que no se autorizó. Vamos a estar pendientes. Lo segundo es cómo vemos hacia adelante, ¿sí? Si ya pasamos lo peor y qué tenemos para seguir enfrentando esta crisis. Aquí nada más aprovecho, ya después me gustaría que el director del Senado se lo explicara, lo técnico, lo que se puede hacer hacia adelante, pero yo creo que va a ayudar mucho el que participemos todos y que podamos en estas horas picos, estos momentos de mayor consumo, bajarle a nuestro consumo. Que todos podamos bajar. Desde aquí, desde el Palacio, que de 6 de la tarde a 11 bajemos nuestro consumo de energía. Eso es lo que yo propondría, porque esto va a ayudar ante cualquier circunstancia. Y que el director del SENACE nos diga cómo ve hacia adelante, qué pasaría si en definitiva nos quedamos sin gas. El pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad. ¿Y cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos y con la ley, con denuncias,
Para eso está el Ministerio Público, para eso está el juez. Gracias. Tú también. Muchas gracias, licenciado Bartlett, ingeniero, señor presidente Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. En una reunión muy importante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le pregunté yo a usted, licenciado, si Vicente Fox había roto el pacto social, el contrato social. Usted dijo que sí. Las consecuencias las estamos viendo. Los principales afectados en una primera instancia fueron los trabajadores electricistas. Le hice un planteamiento al presidente y viene a colación en pos de lo que él ha señalado aquí, que es la fraternidad universal y las oportunidades para los seres humanos. Esto ya pasaron 11 años. Buscarían el patrón sustituto. El presidente en ocasión anterior señaló de diferencias internas que se pudieran resolver y en el afán de darle perspectiva a la soberanía energética y poder establecer un diálogo entre los mexicanos, ¿cree usted, licenciado, que llegó el momento de que se sienten a la mesa a negociar la perspectiva de los trabajadores que Felipe Calderón, Genaro García Luna, obviamente Javier Lozano, los sacaron 44,300 más una afectación de 250,000? Los mandaron a vender dulces, chiclets. Son trabajadores como los que están aquí. ¿Alguna reflexión, licenciado Bartlett? Ese tema de la cancelación de luz y fuerza con la violencia policíaca y militar, ¿verdad?, lo seguimos muy de cerca. Entonces yo estaba en el Senado de la República por primera vez y estuvimos en contra de ese proceso, como lo recuerda usted. Durante años estuvieron peleando sus liquidaciones, etcétera, y hubo un proceso por ahí de este tipo, liquidaciones algunos, y lo que ha quedado, sí hay un grupo que está demandando a la CFE de ser patrón sustituto. Eso se está analizando con todo detalle. Y en otros lugares en donde han podido los trabajadores de luz y fuerza participar, pues serán respetados. Precisamente por instrucciones del presidente de la República hay algunos temas que hay que aclarar en relación con los bienes que fueron de luz y fuerza, ¿verdad? Y ahí se han refugiado algunos trabajadores. Las instrucciones del presidente son muy claras, se respeta el derecho de todos los trabajadores y así lo estaremos viendo. Muchas gracias. Entonces esperaremos una reunión pronto, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Bartlett. Señor presidente, los mexicanos patriotas que tienen un gran espíritu nacional y que están buscando no solamente la soberanía energética, la petrolera, las farmacéuticas, también la buscan en términos de sus datos. El 8 de enero planteamos aquí el tema de las redes sociales. Se cumple un mes con unas cuantas horas de que conformamos 7 comités técnicos con personas de una gran capacidad y amor por México. Este consenso de voluntad gratuita por el país se lo voy a entregar a través del compañero Jesús Ramírez Cuevas. Es el plan maestro de la red social mexicana, que sin decir el nombre, porque los conservadores registrarían el proyecto, decidimos llamarle Red Humana, porque se ha pervertido el concepto social y esto es patrimonio de la nación. Se lo hago llegar con el compañero. Gracias, señor presidente. Porque también se abusó de la palabra, del término, del concepto independiente. Acuérdense ustedes, ¿no?, cómo se hacían pasar por independientes. Y eran independientes del pueblo, no del poder.
como la palabra cambio. Nosotros tuvimos que agregarle, porque es una palabra muy fuerte, muy descriptiva. Entonces, no usarla. Entonces tuvimos que agregarle cambio verdadero, porque la desgastaron al extremo. O sea, como la palabra, el término, el concepto solidaridad, es una palabra bellísima. Solidaridad. Pues yo ya trato de no usarla, pero a veces me cuesta trabajo porque, a ver, ¿cuál es el sinónimo? Fraternidad, amor al prójimo. Pero ¿por qué no solidaridad? Porque la agarró de bandera, nada menos que Salinas. O sea, se apropiaron hasta del lenguaje. Por ejemplo, cambio estructural. En las ciencias sociales, hablar de un cambio estructural es hablar de una revolución. O sea, es una reivindicación popular. Y estos utilizaron el cambio estructural como sinónimo de privatización. Eran las reformas estructurales. La reforma energética era una reforma estructural. La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Eran reformas estructurales. Y así otras. O sea, se apropiaron, decía yo, hasta del lenguaje. Pero pues sí, yo celebro ahora que el tribunal haya resuelto en ese sentido y recordar de que ya existe también la Fiscalía Electoral. Esto hay que informarlo, porque ya vienen las elecciones y se puede acudir a la Fiscalía Electoral si se cometen delitos electorales. Y ahora esos delitos electorales ya son delitos graves. Ya se reformó la Constitución. Faltan las reformas a la ley, que ojalá y los legisladores lo hagan pronto, porque si no, lo que establece la Constitución para el castigo de delitos electorales no tendría efecto o no se podría aplicar en esta próxima elección. Entonces aprovecho también para hacer un llamado respetuoso a los legisladores que en este periodo, lo más pronto posible, ya se aprueben las leyes secundarias que tienen que ver con la fiscalización de lo electoral. Pero sí estoy muy contento con esta resolución del tribunal. Bueno, ya por recomendación médica dicen que, que no me tarde yo tanto,
por lo del post-COVID. Mañana, sí. Mañana tú, y ahí está, 2, 3.